cirujana de la Universidad. Ana María Uribe Ochoa, médica cirujana de la Universidad de Antioquia y magíster en nutrición y alimentación de la Universidad de Barcelona, quien nos va a explicar conceptos básicos y prácticos de tener una alimentación saludable con la intención de crear conciencia y también sobre la relación existente entre lo que consumimos y lo que expresa nuestro cuerpo. Esta manera les agradecemos a cada uno de ustedes por la asistencia a esta conferencia. Esperamos que sea un espacio lleno de aprendizaje. Al final abriremos un espacio para lo que son las preguntas, apreciaciones o comentarios que deseen realizar. De esta manera le damos apertura a la doctora Ana María Uribe. Bueno, buenas noches para todos. Ya pues como Vane me presentó, eh, soy médica y en los últimos años de mi carrera profesional me he dedicado pues a aprender y a trabajar en todos los temas de nutrición y alimentación. Entonces espero que este sea un espacio pues como muy interesante para todos, que podamos aprender y compartir temas pues sobre la alimentación. Listo. Voy a compartirles mi pantalla. Hay otra persona que está compartiendo. Ya. Bueno. Entonces, ¿me escuchan bien acá, cierto? Sí, doctora. Entonces, Muy hoy bien. vamos a hablar sobre hábitos para aprender a llevar una vida saludable. Creo que todos hemos escuchado sobre esto pues al respecto y tenemos como muchas ideas, pero quiero que hoy lo aterricemos a cosas más concretas, en realidad, cómo hacemos para llevar una vida saludable. Entonces, ¿quién más aquí cree y afirma, como yo, que tener una alimentación saludable es un acto de amor propio? Pensemos que alimentarnos bien es como la principal manifestación de amor y de respeto hacia nosotros. Todos los alimentos que nosotros consumimos es como un mensaje y una señal que le estamos dando a nuestro cuerpo. Entonces no quiero hoy que hablemos de dietas, de restricciones, de moda, ni nada de eso, sino que hablemos de un alimento para alimentar y nutrir y sobre todo respetar a nuestro cuerpo. Entonces el alimento ya sabemos que no es solamente nuestro combustible, o sea, todos tenemos que comer, todos tenemos que echarle gasolina al carro para seguir funcionando, pero si queremos que nuestro vehículo para transitar por esta vida, o sea, nuestro cuerpo funcione eficientemente, debemos entonces nutrirlo muy bien, ¿cierto? Perdón, es que esta hora ustedes saben que es un momento súper familiar. Entonces vamos a hablar de una alimentación intuitiva, escuchando lo que nuestro cuerpo necesita para que podamos tomar buenas decisiones, para que podamos no solamente cuidarnos a nosotros, sino que nos vaya bien en el trabajo, tener relaciones interpersonales sanas, pensar con más claridad. Entonces, el amor propio descansa sobre estos tres pilares fundamentales que son los que vemos acá, que son el cuidado, el respeto y el conocimiento. Y en la parte del cuidado es en la que yo quiero que nos enfoquemos en el día de hoy, ¿cierto? Porque una forma de cuidar nuestro cuerpo es alimentándolo, es nutriéndolo de una manera saludable, que como dijimos es la mayor manifestación de amor propio, ¿cierto? Pero entonces empecemos como aclarando términos. ¿Qué es una alimentación saludable? ¿Cierto? ¿Qué es tener una alimentación saludable? Entonces, primero que nada, es necesario saber que todos nos alimentamos para poder vivir, o sea, es mandatorio hacerlo. Nuestro cuerpo está diseñado para interpretar lo que consumimos. ¿Están todos viendo mi presentación? Sí, doctora.
Entonces, como les decía, vamos a aclarar pues como los términos más importantes, ¿cierto? Entonces, eh, dependiendo de lo que comamos, sea bueno, sea malo, es el mensaje que le vamos a mandar a nuestro cuerpo. Entonces, entre más alimentos saludables consumamos, alimentos que sean reales, alimentos que vengan de la naturaleza, alimentos que tengan pocos ingredientes, pues va a hacer que nuestro sistema, que nuestro organismo funcione de mejor manera. Entonces, ¿qué entendemos por una mala alimentación? Una alimentación que tenga mucho azúcar, por ejemplo, que tenga edulcorantes, que tenga muchas grasas que no son saludables, alimentos ultraprocesados o llenos de ingredientes que sean artificiales, que son poco saciantes. Entonces, consumir estos alimentos nos llevará a enfermarnos en algún momento. Todos sabemos en general que es llevar una alimentación saludable. O sea, yo estoy segura que lo que les acabo de decir no es nada demasiado nuevo, ¿cierto? No consumir azúcar, moderar las grasas, comer más verduras, mantenernos bien hidratados. Creo pues que eso es algo que es como de conocimiento general, pero a veces no es fácil seguir todas estas recomendaciones, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde vamos a sacar la motivación para mejorar nuestra alimentación? Para poder ser capaces de llevar a cabo todas estas recomendaciones que en general ya conocemos. Y la motivación, esa motivación la vamos a encontrar en nosotros mismos, porque nosotros somos seres que tenemos la suficiente conciencia para tomar decisiones inteligentes. Cada que vamos a comer, cada que nos sentamos a la mesa, cada que nos llevamos la cuchara a la boca, en ese momento tenemos que tomar una decisión inteligente de qué vamos a comer y qué vamos a llevar a nuestra boca. Entonces, puede que en este momento uno no vea las consecuencias de una mala alimentación, ¿cierto? Puede que uno diga, pero es que esto es una cosa muy chiquita, pero es que hoy es una ocasión especial, ya más adelante tendré tiempo para cuidarme, pero quiero que hoy nos grabemos como esta frasecita que me parece como muy campeona y quiero que la tengamos muy clara y es quien no tiene tiempo ya para cuidarse, más tarde en un futuro tendrá que sacar tiempo para cuidar su enfermedad, ¿cierto? Entonces todos a veces tenemos muchas excusas, no es que no tengo tiempo, es que es lo primero que encuentro en la cafetería, es que no me da tiempo de hacer la lonchera, de preparar el almuerzo, entonces piensen que si no sacan el tiempo ya para cuidarse, más tarde sí o sí nos vamos a enfermar. Entonces, cuando tomemos la decisión de que vamos a empezar a alimentarnos mejor, de que vamos a cuidarnos con nuestra alimentación, debemos ponernos unas metas que sean reales y que sean medibles, ¿cierto? Si yo llevo, no sé, 30 años, 40 años, 50 años alimentándome muy mal, es muy difícil de un día para otro cambiar hábitos de toda la vida. Entonces, estas metas les voy a presentar hoy una estrategia que de pronto ya algunos conocen, pero es como una forma de empezar a tener metas que sean fáciles de cumplir y sobre todo fáciles como de alcanzar. Entonces, una meta fácil, por ejemplo, me voy a comer una fruta todos los días. Creo que esa es una meta fácil como de cumplir, ¿cierto? O voy a empezar a hacer X cantidad de tiempo de ejercicio. Es muy difícil. Por ejemplo, si yo nunca he corrido, si yo nunca he hecho nada de ejercicio, decir, bueno, mi meta es que voy a correr una maratón, no, esa meta no es real, ¿cierto? Yo me tengo que empezar a proponer metas que yo sea capaz de alcanzar. En este siguiente mes voy a trotar 10 minutos, 15 minutos, pero que sea, digamos, de una manera muy progresiva y así es más fácil como alcanzar los objetivos. Hay una estrategia, la que les estaba contando, que nos ayuda como a aterrizar esas metas y se llama la estrategia SMART. Cada que ustedes se propongan una meta, debe ser específica, medible, alcanzable, realista y con un tiempo determinado. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Debe ser específica, ¿cierto? Entonces no puede ser, por ejemplo, voy a comer más verduras, es difícil de cumplir, pero si yo puedo proponerme, voy a comer 2 porciones de frutas o de verduras todos los días, es una cosa muy específica, es una cosa como más cuantificable. Medible, que yo la pueda medir en el tiempo.
¿cierto? Entonces, por ejemplo, todos los días o cada semana voy a hacer la compra o cada día voy a comerme 2 porciones de fruta, ¿cierto? Que sea alcanzable, no puede ser una meta que ustedes saben que va a ser muy difícil de alcanzar. Puede que para otras personas sea una meta pequeña, pero para ustedes, que ustedes sepan que es una meta que no es muy imaginaria, o sea, que en realidad son capaces de alcanzarla, que sea realista y que sea en un tiempo determinado, porque muchas veces nos quedamos en la otra semana voy a empezar a comer mejor o después de mi cumpleaños, después de un viaje, después de X cantidad de cosas y a veces se nos va yendo el tiempo. Entonces, que tenga una fecha de inicio y una fecha de inicio rápido, ¿cierto? No lo dejen para más adelante. Entremos entonces en materia, les voy a presentar acá como unos tips que nos sirven para mejorar la alimentación. Estas son herramientas fáciles, chiquitas, alcanzables, que yo sé que todas las personas que estamos acá somos capaces de cumplir. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esas metas? Uno, preparar tú mismo los alimentos que consumes, ¿cierto? Hay que disfrutar eso también. A veces uno no saca el tiempo para cocinar, pero ese momento en el que uno prepara con amor y le pone como todo el cariño a los alimentos que va a ingerir, nos ayuda bastante. Debes tomarte el tiempo que requiera. No es fácil, no es rápido. A veces la cocina no es para la cocina no es para todos. No tienen que quedar preparaciones pues de foto de Instagram, pero sí que ustedes se tomen el tiempo y se dediquen para tratar de hacerlo. Hacerlo no con pereza, sino aprenderlo hacerlo con amor y mantener siempre comida saludable, porque cuando uno en la alacena no tiene comida saludable, cuando no tiene tiempo, cuando está cansado, cuando llegó de trabajar, se van a comer lo primero que encuentren. Entonces, aprender a mercar, que era el siguiente tip, es fundamental porque si uno compra bien las cosas y mantiene comida saludable en su casa, pues va a ser más fácil que cuando llegue el hambre, el cansancio, tomemos decisiones más importantes. Y la última, pero no menos importante, mantenernos siempre bien hidratados. Recuerden que no hay una medida exacta de cuánto líquido, cuánta agua debemos tomar en el día, pero sí que ustedes durante todo el transcurso del día estén tomando buena cantidad de líquido. ¿Listo? Yo sé que al final vamos a tener un tiempito para las preguntas, pero si durante la conversación nos van surgiendo pues como inquietudes o preguntas que me quieran pues que me quieran ir diciendo, vamos sacando el ratico. ¿Listo? Bueno. Ya hablamos entonces de que el hambre era una necesidad fisiológica, ¿cierto? Dijimos que todos debíamos comer para tener energía, para funcionar, pero el hambre o sea, comer cuando tenemos hambre es una cosa instintiva, ¿cierto? Es una necesidad primaria. Pero comer, además de ser una necesidad fisiológica, también genera placer, porque hay que tener en cuenta que los recuerdos, las emociones nos generan ganas de comer. Por ejemplo, ¿quién no recuerda la comida de la casa, la comida de la mamá, lo que comíamos en un viaje? Todo eso nos evoca un montón de recuerdos que generan placer. Y o sea, es como una parte muy primaria de nuestra esencia, pues como seres humanos, ¿cierto? Cada que nosotros comemos, liberamos una hormona que se llama dopamina y la dopamina es la hormona de la felicidad. Entonces, cuando nosotros estamos tristes, aprendemos que si comemos, vamos a liberar dopamina y nos vamos a sentir un poquito mejor porque se libera este neurotransmisor. Entonces, cuando estamos aburridos, cuando estamos despechados, cuando estamos cansados, a veces tratamos de compensar con comida este sentimiento que no es precisamente hambre, que no es precisamente una necesidad fisiológica. Entonces ese es un consejo importante que me gustaría que se lleven el día de hoy y es tratar de hacer esa diferenciación, ¿cierto? O sea, yo estoy comiendo simplemente porque me genera placer o estoy comiendo porque en realidad
tengo hambre y necesito cumplir con una necesidad primaria fisiológica como es alimentarte, ¿sí? Como es alimentarnos, ¿cierto? Entonces, a veces tener ese concepto claro y hacerlo consciente y ser capaces de hacer esa diferencia entre el hambre fisiológica y un hambre más emocional nos ayuda también a tomar mejores decisiones sobre nuestra alimentación. Como dijimos entonces, el hambre fisiológica es por instinto, todos lo hacemos, no hay ningún ser humano que haya vivido en ninguna época que sea capaz de vivir sin alimentos, ¿cierto? Entonces, no es, esa es como la básica, la que todos tenemos, ¿cierto? Y la que hacemos por instinto, la que hace que nuestro cuerpo funcione de la manera más óptima. Pero también existe entonces el hambre emocional que suple, o sea, como que nos llena otras carencias o otros vacíos. Entonces, piensen que el hambre emocional es como cuando uno se enamora. Al principio uno solamente piensa en eso, desde que se levanta, desde que se acuesta, todo el día es como pensando en eso que a uno se le antoja, ¿cierto? Entonces, es una forma fácil, pues, como de entenderlo. Acá les tengo una tablita donde podemos ver como las diferencias entre el hambre emocional y el hambre fisiológica. Entonces, el hambre emocional se da específicamente por ciertos alimentos. Créanme que a nadie le da antojo por comerse un brócoli, a nadie le da antojo por comerse una ensalada, ¿cierto? Generalmente esa hambre emocional es por un alimento muy específico. Generalmente son dulces, generalmente son harinas. En cambio, si el hambre es fisiológica, no es por ningún alimento específico, es por cualquier cosa. Ustedes no han escuchado el dicho que es lo que me den, tengo tanta hambre que lo que me den. El mejor condimento es el hambre, ¿cierto? Entonces, el hambre fisiológica se satisface con cualquier alimento, a diferencia del hambre emocional, que es por una cosa muy puntual. A uno le pueden dar lo que quieran, esto no es, yo quiero ese helado de chocolate. El hambre emocional se presenta como de un momento a otro, es súbito. En cambio, el hambre fisiológica, cuando es una necesidad, es progresiva. Uno siente que va empezando como progresivamente y va aumentando gradualmente. Con el hambre emocional es muy difícil identificar un punto de saciedad. Cuando comemos tratando de llenar como esa emoción, que no es precisamente hambre, no encontramos la saciedad, tenemos que comer y comer y comer y comer y comer y comer y comer hasta incluso sentirnos mal, pero no somos capaces de detenernos, de decir como listo, ya no más. En cambio con el hambre fisiológica sí, como cuando uno está almorzando normal, uno dice listo, ya estoy lleno, no quiero más, esto es suficiente para mí. El hambre emocional generalmente se percibe como en esta parte, como en el pecho, en la garganta, como un desasosiego, como un vacío. En cambio el hambre cuando es por una necesidad fisiológica se percibe en donde da hambre, ¿cierto? En el estómago. El hambre emocional está muy relacionado con las emociones, es de carácter urgente, o sea, cuando da hay que solucionarlo rápidamente. Y cuando esto sucede, involucra elecciones que son automatizadas, no son conscientes, nosotros no somos capaces de tomar decisiones inteligentes en ese momento. Y luego, cuando comemos posiblemente más de la cuenta, vamos a tener esa sensación de culpa, a diferencia del hambre fisiológica, que no se relaciona con las emociones, sino simplemente con la necesidad real de alimentarse. Es paciente, puede esperar hasta cierto punto cuando uno es capaz de tomar como esa decisión inteligente y consciente, uno puede esperar un momentico y después de comer no genera esa sensación de culpa. Entonces esta tabla es muy interesante porque nos hace pues como claridad en esa hambre emocional o hambre fisiológica para cuando les ocurra. Vamos a hablar entonces de unas recomendaciones para poder nutrir a nuestro cuerpo de una forma más intuitiva, de una forma más consciente, que cuando comamos sepamos qué estamos comiendo. Vamos a tratar una recomendación importante, es que cuando uno come, uno tiene que saber qué está comiendo. No es en una reunión, no es con el celular en la otra mano, no es pantallas en la mesa, ¿cierto? Es conscientemente, o sea, uno comer sabiendo que está comiendo, masticar despacio, disfrutar el sabor de los alimentos, no a la carrera parado en la cocina desayunando en 2 segundos porque ya nos tenemos que ir a trabajar, ¿cierto?
¿Existe una dieta perfecta? ¿Existe una dieta que yo tenga aquí la solución? La verdad es que no, no existe, no se han inventado una dieta que sea perfecta. Hay personas que posiblemente hayan hecho X cantidad de dieta que puede que les funcione en algún momento, en algún tiempo, pero no son soluciones definitivas. Entonces, más que hablar de una dieta, vamos a hablar es como de tener una buena relación con la comida, porque para todo hay un momento y un lugar. Se quedó para la presentación. No están en la de este postrecito tan delicioso. Sí, se paró. Ah, ya, Ya, sí. ya, ya está, apenas está pasando, pero estaba parada, sí. Pero vieron esta de la tablita. No, No estábamos se en la paró. primera, que es lo de la ensalada. Ay, ¿cómo así? Todas nos las hemos... O sea, y esta de la estrategia tampoco. No, pues no, Bueno, apenas está pasando. bueno, yo de todas formas, si quieren, pues les puedo compartir la presentación más adelante por si hay algo que sea como interesante para ustedes, la Claro. podamos seguir usando. Listo, me cuentan, me hubieran dicho. Bueno, ya. Voy a Estamos continuar entonces. en la del postre. Sí, acá seguimos entonces. Bueno, estábamos diciendo que no hay como una dieta perfecta, ¿cierto? No hay como una, eh, como algo mágico que uno les pueda decir, pero sí hay que tratar es de tener como buena relación con la comida y que en la rutina, en la mayoría de los días, la alimentación sea buena, sea saludable, ¿cierto? Por ejemplo, uno puede decir, yo voy a evitar el azúcar, quiero evitar el consumo de azúcar, pero es que es un cumpleaños, me quiero comer un pedacito de torta, ¿cierto? Entonces, uno pudiera ser flexible, porque es que uno no come torta todos los días de su vida, ¿cierto? Pero si hay alguna ocasión especial, pudiera comerlo con moderación, sin sentimiento de culpa, disfrutándolo, pero que no genere tampoco pues como ansiedad o como esa sensación de restricción. ¿Listo? Porque para todo hay que tener un balance, ¿cierto? Hay que tener un balance perfecto. Ya dijimos que no existe la dieta perfecta, solo los balances perfectos. Entonces, hagamos esta analogía. Cuando uno va a ir a una fiesta, se pone un vestido especial, posiblemente se peine o se maquille más, se ponga un vestido diferente y posiblemente también coma algo diferente, ¿cierto? Que no es lo que estemos acostumbrados a comer. Y cuando uno está en la casa, pues no va a tener la ropa tan elegante, no va a tener los tacones, no va a estar peinado tan elegante y también posiblemente va a comer algo diferente, ¿cierto? Entonces está bien comer torta en un cumpleaños, pero pues no se exageren, no tienen que llevar en papel de aluminio para la casa, comer todos los días y repetir torta todos los días de la semana, ¿cierto? Entonces así como no estamos en nuestra casa con tacones y vestido, tampoco estamos en una fiesta elegante comiendo ACPM o una comidita pues como más tradicional. Entonces hay que saber encontrar como ese balance perfecto. Para tratar de controlar la ansiedad, ¿se acuerdan que ahorita estábamos diciendo que a veces se confunde la sensación de hambre con otras sensaciones, con aburrición, con cansancio, con tristeza, incluso también con sed? Entonces, es como el ejercicio que les propongo, siempre hacer como esa diferenciación, ustedes tratar de identificar, ¿tengo hambre o tengo sed? ¿Tengo hambre o estoy aburrido? ¿Tengo hambre o es que estoy cansada ya de estar en el computador trabajando hace tanto tiempo? ¿Cierto? Cuando recuerdan que ahorita habíamos dicho que cuando comíamos se liberaban neurotransmisores que generan sensación de placer, que generan sensaciones muy positivas en nuestro cuerpo. Pero la comida, la clave, el éxito está en aprender a que la comida no tiene que ser esa fuente principal de placer.
que tenemos que encontrar otras herramientas que nos ayuden a sentirnos bien, a sentirnos seguros, a sentirnos tranquilos, sin tener que estar comiendo y satisfaciendo con comida como esas carencias, ¿cierto? Entonces acá les tengo unas recomendaciones que también nos ayudan a liberar esos neurotransmisores, esas hormonas de la felicidad, sin tener que ser precisamente la comida. Entonces, la primera es hacer ejercicio, cualquiera que sea, caminar, correr, natación, hacer ejercicio en la casa, hacer yoga, cualquier ejercicio libera serotonina, que es una de las hormonas de la felicidad también, y además nos ayuda a estar más atentos, más alertas, más concentrados. Entonces, esa es la primera herramienta que espero que guarden y que la sigan utilizando. Otra es evitar el azúcar. Con esto sí traten de ser un poco más radicales. Acuérdense que hay un círculo vicioso. Entre más azúcar consumimos, más azúcar necesitamos y llega un punto que a veces es muy difícil salirse de ahí. Entonces, con esta recomendación, sí traten de ser un poquito más estrictos, ¿cierto? Para que no estén como necesitando estar satisfaciendo como esa necesidad del azúcar. Entonces, el azúcar es supremamente adictiva, más adictiva que muchas otras sustancias que causan pues dependencia, porque nos ayuda a sentir bien. Nos ayuda a sentir bien, pero es una sensación de placer muy transitoria, muy cortica, o sea, nos presenta como un subidón de energía, pero rápidamente pasa y por eso rápidamente necesitamos más y en mayores cantidades. Entonces, acá es como tomar la decisión, ¿cierto? Como tomar la decisión de decir, no más, hasta hoy no necesito más el azúcar en mi vida y hay muchos cambios que podemos hacer. Tristemente, pues la industria descubrió que el azúcar como que estimula estos centros de placer y por eso tantos alimentos de los que nos vemos inundados en los supermercados, en todas partes, pues tienen tan altos contenidos de azúcar. La clave está, entonces, es como aprender a disfrutar el sabor natural de los alimentos y no los alimentos que tienen tantas cosas adicionadas, tanto azúcar añadido, sino alimentos siempre más naturales. La tercera herramienta que nos ayuda a tener esas hormonas de la felicidad sin necesitar de estar con comida es tener relaciones interpersonales sanas. Esto nos genera recompensas, o sea, relacionarse bien con las demás personas también activa en el cerebro esas mismas sensaciones, esos mismos centros que generan placer. Entonces, la cooperación, ayudar a los demás, todas estas recompensas sociales nos ayudan también a liberar esas grandes cantidades de dopamina. Esto a veces parece muy alejado pero si estábamos hablando de nutrición, ¿por qué estamos hablando de esto? Pero no se imaginan lo importante y lo fácil que es, o sea, es de las recomendaciones más sencillas que hay como en nutrición. Otra herramienta que podemos utilizar es escuchar música, que la música también nos hace sentir bien, sentir tranquilos. Quien, por ejemplo, después de estar como en un día muy largo, que salen muy cansados de trabajar, ponen como una buena canción en el carro, en el radio, cuando llegan a la casa, en el celular y rápidamente se sienten mejor, ¿cierto? Yo siempre me río porque con mi esposo yo le digo que yo sé si está triste, si está feliz, si está aburrido por la música que pone. Entonces, porque eso también nos ayuda como a sentirnos bien y a sentirnos más tranquilos. Hay que aprender a ser agradecidos, disfrutar los pequeños placeres de la vida. Eso también hace que se liberen todas esas hormonas de la felicidad. Entonces, cosas sencillas, no tienen que ser pues cosas muy costosas o muy inalcanzables. Aprender a manejar el estrés también es importante. No tengo la clave, ojalá la tuviera, pero hay varias cosas que nos pueden ayudar. Entonces, hacer alguna actividad que les guste, como pintar, bailar, salir a caminar, estar más tiempo en la naturaleza, desconectarse del celular. Todas esas son herramientas que nos ayudan a controlar el estrés y por ende
a mejorar también nuestra alimentación. El sueño, importantísimo. El sueño es importantísimo porque la dopamina juega un papel muy importante en la regulación del sueño. Entonces, a veces que uno se queda hasta tarde viendo pantallas, viendo televisión, llenando el cerebro de información que no es tan importante, y toda esa privación del sueño produce déficit y gravísimos e importantísimos que nos afectan negativamente. Además, esta está muy relacionada con la siguiente, que es establecer rutinas y horarios. Nosotros, de esto siempre se habla, esto pues no es nuevo lo que yo estoy diciendo, pero no quiero sonar repetitiva, pero sí es una cosa muy importante, no lo subestimemos. Tener buenos horarios y sobre todo respetar nuestros ciclos de luz y de oscuridad, tener como cierto orden en nuestro cerebro hace pues que nos beneficiemos y que logremos sacar como mejor provecho. Entonces, traten de seguir una rutina todos los días, desayunar más o menos a la misma hora, almorzar a la misma hora. Uno no almuerza en el bus, uno no almuerza en el metro, en el carro, mientras va de un lugar a otro. Hay que respetar y honrar también como ese momento de la alimentación. Entonces, eso también hace que liberemos como todas esas hormonas de la felicidad y nos sintamos mejor y más tranquilos con nosotros mismos. Y la última es comer con sentido, ¿cierto? O sea, comer bien, alimentarnos bien, tratar de que con los alimentos el mensaje que le estemos mandando a nuestro cuerpo sea un mensaje positivo, sea un mensaje de amor y un mensaje sobre todo de respeto hacia nosotros. Me acabo de dar cuenta que no tengo mi cámara prendida. ¿Cómo la prendo? Bueno, creo que aquí hemos hablado entonces como de varias cosas interesantes. No sé si quieren que hasta este momento tengamos como de pronto alguna inquietud, alguna pregunta, alguna experiencia, algo que quisieran como compartir, o quieren que sigamos. Ana, esto que dice tirosina, triptófano, pues, ¿qué es? Hay ciertos alimentos. Esto tiene pues como una explicación, María, un poquito más fisiológica. Lo que pasa es que hay ciertos alimentos que nos ayudan a sentirnos mejor y que directamente estimulan la liberación de todas estas hormonas de la felicidad. Por ejemplo, el chocolate, la sandía, las almendras, el té, tienen un componente que se llama tirosina y la tirosina ayuda a la producción de esto. Por eso no es gratis que cuando uno esté triste sienta ganas de comerse una chocolatina o como todo el cliché de película que alguien termina con el novio y se tiene que comer un helado de chocolate, ¿cierto? Eso tiene como una explicación. Entonces, estos alimentos nos ayudan a liberar, son alimentos ricos en tirosina que nos ayudan a producir de una forma directa dopamina. Hay otras formas, las acabamos de mencionar, hacer ejercicio, tener relaciones interpersonales sanas, todas las otras cosas que son de una forma un poco más indirecta y estas son de una forma más directa, ¿cierto? Lo mismo antioxidantes, también que los encontramos en las frutas, vitamina E, en los frutos secos. Esa es como la explicación, María. Esa era mi última, como para terminar acá la primera parte, como para Ana hacer María, introducción. te hago una pregunta. Te hago una pregunta. Es muy importante también que nos hagas caer en cuenta de, digamos, cómo funciona el metabolismo de las personas y adicionalmente con esa parte hormonal. Tú estás hablando, por ejemplo, de una persona que tiene correctamente sus hormonas desempeñándose satisfactoriamente y que por una ingesta incorrecta pues podemos llegar a una puede llegar a una enfermedad. Pero cuando una persona tiene, por ejemplo, tú sabes, la tiroides, que es una regulatoria de todo, entonces, ¿qué hacer ante esos casos? Porque eso es muy importante que la gente lo aprenda a manejar. Es decir,
saben que tienen una deficiencia y posiblemente pues están, el endocrino está atendiendo y todo, pero muy importante conocer cómo deben alimentarse esas personas para que no suban de peso o no bajen de peso excesivo y a la vez estén controlando bien esa parte hormonal. Me gustaría Así es, Luz María. Entonces, digamos que lo que yo acabo de decir acá es como cómo llevar una alimentación saludable en general, ¿cierto? Para una persona que no tenga problemas hormonales, problemas metabólicos. Cuando ya hay alguna llamada de atención, cuando ya empezamos a sufrir de alguna enfermedad, a mí muchas veces me llegan pacientes al consultorio que me dicen, vea, yo comía mal, me salieron malos esos exámenes, me asusté, quiero que usted me diga cómo tengo que comer de ahora en adelante. Ya porque digamos que cada una de las enfermedades tiene como una forma diferente o específica de cómo nos debemos alimentar y cambios que hay que hacer, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las personas que tienen problemas de tiroides, ya sea hiper o hipo, pues funcionamiento de la tiroides, tienen que hacer cambios y ajustes en la alimentación. Lo mismo si es una persona que empezó a subir del colesterol, que empezó a subir de, no sé, diabetes o que tiene enfermedades neurológicas, problemas de sobrepeso o de obesidad, cualquier enfermedad metabólica, cáncer es muy común también. Entonces, ya eso pues digamos que sí, ya son casos como muy particulares y muy individuales, ya para hacer como ajustes más puntuales y más precisos en la alimentación. Lo ideal sería no llegar a eso, ¿cierto? Lo ideal sería pues alimentarnos bien y no llegar como a esos desencadenantes de la enfermedad. A veces la enfermedad es como simplemente como una llamada de atención para conectarnos más con nosotros mismos y simplemente para empezar a alimentarnos más conscientemente, que a veces uno no lo hace, ¿cierto? Lo que pasa es que hay personas que tienen sin haberse alimentado mal, por ejemplo, llegan a tener un problema de tiroides. Entonces, eso es como importante saber cómo, pues, vienen muchas veces a detectar su problema de tiroides por una digamos, sí, algo que, o que están durmiendo demasiado, o que van subiendo de peso sin saber por qué. Bueno, ya tienen que recurrir al médico. Pero lo que uno piensa es, esas personas que todavía no saben que pueden tener esa enfermedad, es decir, por eso son los controles, es cierto, pero cómo controlarse en la alimentación o cómo llevar una alimentación para no caer en ese tipo de problemas. Esa es como mi pregunta. Uh-huh. A veces puede ser así o a veces puede ser al revés, ¿cierto? O sea, a veces porque no todas las enfermedades se causan por una mala alimentación, ¿cierto? La alimentación es simplemente uno de los factores. Casi todas las enfermedades que sufrimos los seres humanos son multifactoriales. Todas tienen un factor genético, hereditario, un factor en el ambiente, infecciosas, o un factor importante es la alimentación, ¿cierto? Entonces no es solamente hablar como de prevención, sino también de con la alimentación, cómo se controla y cómo se maneja esa enfermedad. Pero es muy difícil para mí puntualizar como en cada enfermedad o en cada persona qué alimentación específica tienen que llevar para X o Y enfermedad, ¿cierto? Ah, ya, sí. Por ejemplo, lo que tú estás hablando, que pones el ejemplo de la tiroides, ¿cierto? Las personas que que tienen problemas de tiroides, se recomienda una alimentación que sea antiinflamatoria, o sea, evitar, por ejemplo, todos los alimentos ultraprocesados, todos los alimentos que nosotros que no conocemos los ingredientes, porque todas esas sustancias generan inflamación en nuestro organismo. Entonces las personas que sufren de la tiroides no los deberían consumir. Como por explicar pues a grandes rasgos cómo es una alimentación antiinflamatoria, porque es un tipo de dieta pues mucho más completa, ¿cierto? Sí, sí. Pero no quiere decir que esa mala alimentación lo lleve a uno a tener hipotiroidismo o hipertiroidismo, ¿cierto? Ah, ya. Por eso la enfermedad es como un llamado
es como un llamado a tener más conciencia sobre la alimentación, porque a veces lo que estábamos diciendo, a veces uno no es consciente ni de lo que come, si come bien o si come mal, si come a la carrera, si come en cualquier parte, y a veces el mismo cuerpo le dice, no, pare, veas que usted tiene tal cosa, tiene que empezar a comer mejor y alimentarse más saludablemente, ¿cierto? Ah, ya, correcto. Si Sí, te señor. interesa, Luz María, la alimentación en problemas de tiroides, con mucho gusto, pues no creo que sea como el espacio, pero sí hay muchas recomendaciones que hay que tener en cuenta, pues adicional a lo que hemos hablado hasta ahora, que son simplemente recomendaciones generales para llevar una vida más saludable, una alimentación más saludable. Correcto. Bien. Mil gracias, Ana María. Perfecto. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Quiero hacerle una pregunta. Comer saludable, pues ahora es un tema muy recurrente y también aparece en ese afán de hacerlo correctamente, aparecen una cantidad de sugerencias y las redes pues obviamente son las primeras en llegar a cada persona pues con unas informaciones que realmente no sabe uno cuán favorables o no sean. Pero se habla de ayunos intermitentes, sin entrar a personalizar, pues cuántas veces, porque tú tienes hipoglicemia o no debes comer. El cuerpo humano está diseñado para comer como culturalmente lo hemos hecho, como las 3 comidas al día, vamos a imaginar pues que son saludables, o el comer entre comidas es beneficia al organismo. Y ahora, como le pregunto, están hablando mucho del ayuno intermitente como un beneficio muy especial para el cuerpo, sin entrar a hablar de dietas, sino como de conveniencia, digamos, natural para el cuerpo. Es recomendable comer durante el día las veces que ya le expuse, o sencillamente también incurrir, ¿por qué no?, en el ayuno intermitente sin conocer yo bastante, pues, mejor dicho, no conozco el tema, no bastante, no lo conozco. Gracias. Marta, muchas gracias por tu pregunta. Te me adelantaste porque era con lo que iba a seguir, pero voy a responder rápidamente y continuamos pues como con la presentación para no atrasarnos tampoco. El ayuno intermitente está pues digamos que de moda en los últimos años, es mucho más sonado y como tú dices, ahorita con las redes sociales el acceso a la información es muchísimo más fácil, entonces ya todos tenemos al alcance del celular cómo hacer ayuno intermitente, como si fuera para todo el mundo. Entonces, para resumir, el ayuno intermitente es un protocolo de alimentación, ¿cierto? No es una dieta, sino que es como una distribución diferente de los alimentos durante el día. Tiene sus indicaciones, tiene buenos resultados, a muchos pacientes les funciona y tienen buenos resultados, pero no es para todo el mundo, ¿cierto? Entonces, si alguna persona está interesada en hacer ayuno intermitente, ha leído, le interesa, cree que le puede servir, la recomendación principal es asesórese, o sea, no lo haga solito, busque un nutriólogo, busque una nutricionista, un médico capacitado en el tema para que lo haga de alguien con conocimiento y no vaya a poner en riesgo su salud. Entonces la respuesta es sí, sí sirve, sí funciona, está bien, pero depende, no sería para todo el mundo. Yo lo hago, lo recomiendo con pacientes muy selectos, muy puntuales, pero no es para todo el mundo. Me cuentas, Marta, si te parece que quedó como resuelta la duda. Sí, claro, está bien. Y la última pregunta corta dentro de lo que le expuse ahora, es normal, no, es conveniente hacer las 3 comidas sin entrar pues específicamente a una dieta ni nada y comer entre comidas, pues es saludable y mantiene o agiliza el metabolismo esa forma de comer así, desayuno, algo en la mañana, almuerzo, algo en la tarde, en la noche. Es la última pregunta. Quiero que pasemos 2 diapositivas más y te respondo, sí, porque quiero explicarles algo de eso primero. Mil gracias, claro que sí. Pero no, te prometo que no lo dejo en el aire, ¿les parece? Mil gracias, claro que sí. Bueno,
Estamos en este momento 27 personas y tengo por acá, quiero que hablemos sobre mitos en nutrición. Sobre, por ejemplo, el que nos acaba de compartir Marta, que es un mito muy frecuente, ¿cierto? Hay que comer 3 veces al día o puedo hacer ayuno. Entonces hay como varios mitos en nutrición. Yo seleccioné 4, ese era uno de ellos, como los que más, al menos me preguntan los pacientes, lo que más puedo ver en el consultorio. Tenemos esos 4 mitos, si después de resolverlos todavía tenemos dudas o preguntas, lo podemos hacer. Listo. Quiero saber si están viendo mi presentación. Sí, pero estamos viendo la primera imagen. Somos lo que comemos, solamente. Listo, listo. Quiero que hagamos un jueguito. Vamos a ver si nos funciona, porque yo sé que a esta hora a veces es difícil y ya estamos como un poquito cansados. Entonces, para hacer el tema de los mitos, tengo por acá un QR. Me cuentan si lo pueden leer con su celular, si lo pueden escanear o si no les copio el link para que puedan ingresar. Perdón, acá está. Se demoran 2 segunditos cuando escaneen el código con el celular. Y aquí vamos a responderlos. ¿Listo? Vamos a escanear. Vamos a escanear. Con el celular van entrando, ponen leer. Doctora, nos comparte el link tan amable también. Sí, señora. Muchas gracias. Se las acabo de poner acá en el chat, ¿ok? Voy a hacer eso. Bueno, ya veo que han entrado varias personas. Bueno, ya varias personas entonces lo han podido resolver. La primera pregunta era muy relacionada con lo que nos estaba preguntando Marta, que es cómo debemos distribuir las comidas a lo largo del día, ¿cierto? Entonces es importante comer cada 2 o 3 horas y tener 5 comidas al día. B, comer solo cuando sientas hambre. Y C, establecer horarios estrictos para las 3 comidas principales.
Lo voy a quitar porque no soy capaz de presentar las dos pantallas. Listo. Entonces, ese era pues como el primer mito. Veo que respondieron bien en general. ¿Cómo debemos distribuir las comidas a lo largo del día? Entonces, para poder explicar esto, antes de hacer la diferenciación, vamos a aclarar un término, ¿cierto? Una cosa es tener metabolismo rápido, otra cosa es tener digestión rápida. Son dos procesos distintos, ¿cierto? El proceso de digestión y el proceso de metabolismo es nosotros cómo utilizamos esa energía que entra a nuestro cuerpo, cómo ese alimento que entra a nuestro cuerpo somos capaces de transformarlo en energía. Es muy diferente hablar de que el metabolismo sea eficiente o sea rápido. Eso no depende de estarle echando comida rápida frecuentemente, ¿cierto? Eso depende más de una función hormonal, que también lo mencionó ella pues cuando me hizo la pregunta. Entonces, cada que nosotros comemos, así sea una cosa muy pequeñita, liberamos una hormona que se llama insulina. La insulina lo que hace es que nos ayuda a guardar, a acumular energía para que cuando no estemos comiendo, nuestro cuerpo ya haya generado reservas y tengamos como otra fuente de donde obtener energía, ¿cierto? Entonces, si nosotros comemos 5 veces al día, cada 2 o 3 horas, como antes se recomendaba, pues esas hormonas van a estar todo el día subiendo y bajando tan frecuentemente que no vamos a tener tiempo de gastarnos lo que ya tenemos acumulado, sino que vamos a estar funcionando como de una manera muy inmediata, con la comida que acabamos de comer, siempre necesitando un recurso externo, o sea, siempre necesitando una comida, así sea pequeñita, para poder funcionar. Y nuestro cuerpo se acostumbra a esto, nuestro cuerpo se acostumbra es a tener siempre como ese recurso tan rápido y no a gastarse lo que ya tenemos guardado. Piensen entonces, por ejemplo, antes, cuando las personas no tenían un supermercado a la vuelta de la esquina, no tenían, por ejemplo, nevera, forma de como tan fácil acceso a los alimentos, ellos como hacían, yo les aseguro que en estos momentos no comían cada 2 o 3 horas, ¿cierto? Generalmente salían a cazar o recolectaban, a veces ni siquiera encontraban comida, y les tocaba hacer ayunos largos. Ahora pues tiene como el nombre de ayuno intermitente, pero pues eran ayunos casi que porque les tocaban, ¿cierto? Entonces, Marta, como para las demás personas, es importante pues saber que no es necesario estar comiendo tan frecuentemente. Los alimentos que nos generan una saciedad muy transitoria son alimentos que no son saludables, pero cuando nosotros nos alimentamos bien, buscamos alimentos que sean más saludables, más saciantes, va a generar que nosotros no tengamos que estar comiendo tan frecuentemente, ¿cierto? Entonces, como habíamos dicho, la respuesta correcta sería como solamente comer cuando sientas hambre real, sin estar mirando el reloj, sin estar sentándonos a la mesa porque es que es la hora de almorzar y como nos enseñaban cuando éramos chiquitos, que solamente te paras hasta que terminas de comer todo. Hay que tener una alimentación un poco más intuitiva y aprender a escuchar a nuestro organismo. ¿Listo? Entonces, con los horarios de la comida hay que ser también un poco más organizados, pero sin necesidad de comer cuando ni siquiera tenemos hambre. ¿Qué te pareció, Marta? ¿Está clara la información? Absolutamente. Claro que sí. Listo. Muchísimas gracias. Ana María, Dime. pena, mi nombre es Marjorie, pero es que, o sea, no entiendo, tú dices que si uno come, por decir algo sano, y me va a saciar más, pero es que yo me como una ensalada y al ratico, o una fruta y al ratico tengo hambre, y si me Tienes como toda un la pan, razón. Yo y también si me tendría como un mucha pan, hambre al ratico. sí, y si me como un pan que no es saludable, mejor dicho, o sea, llego, puedo alcanzar hasta la hora del almuerzo o hasta más. Entonces, por ejemplo, yo tengo una pregunta y de pronto
pues yo me conecté un poquito tarde y de pronto me estoy No te adelantando. preocupes. Sí, en mi caso es puntual. O sea, ahí me salió cáncer, entonces uno se paniquea con la alimentación. Vea, tiene que dejar leche, o sea, tiene que dejar lácteos, harinas, azúcares y carnes rojas. Yo dejé todo eso y me enflaquecí de una manera, pero entonces llegué a un punto en que así comí, empecé a comer sano y yo me sentía muy debilitada. O sea, yo no volví a acudir a los lácteos, sino que ya empecé, por ejemplo, con el queso, el quesito en lugar de leche. A veces me desordeno con el pancito, ¿cierto? O sea, con cositas que yo venía comiendo y ya estoy sintiéndome como un poquito con más fuercita. Entonces, mi pregunta exactamente es, ¿qué debo comer y qué no debo comer definitivamente? Porque es que no sé, o sea, uno se paniquea con eso y, por ejemplo, sí, sano, muy rico, pero yo me como una ensalada, al ratico tengo hambre, pero yo no tengo la misma energía, o sea, no me siento. Y, por ejemplo, tengo que estar comiendo, yo soy muy a horas, yo soy muy a comer a desayunar a las 8:30, de pronto una fruta a la media mañana, almuerzo 12:30, el alguito y como a las 5:30 y ya ahorita más tarde tomo algo. Pero desde que me empezaron las quimioterapias, o sea, siento medio hambre y ya siento que me voy a desmayar, entonces me toca estar comiendo cada ratico. Yo no sé la diferencia entre metabolismo rápido, metabolismo, no sé, definitivamente no sé, pero Marjorie, mi va a cuerpo tratar de cambió. responderte como muy general porque no Sí, quisiera, pues, digamos, entenderte, sí, pues sino que no, como yo individualizar quería, y lo que te puedo ayudar en el consultorio, con mucho gusto, mejorar la mm, alimentación en los pacientes oncológicos tiene muchas ventajas. No lo cura uno del cáncer, posiblemente no sea pues la alimentación saludable la cura, tú debes seguir tu tratamiento con tu oncólogo, pero las ventajas es que te ayuda no solamente a afrontar mejor el tratamiento, sino que a tu sistema esté muchísimo mejor para defenderte de esta enfermedad por la que estás luchando en este momento. Entonces, lo que te puedo ayudar en el consultorio, de verdad que con todo el gusto y con todo el amor. Pero para resolver como la pregunta, como de una forma más general, hay alimentos que producen mucha saciedad, pero saciedad muy transitoria, y son básicamente el que tú mencionaste, ¿cierto? Los carbohidratos. ¿Quién no ha escuchado el dicho que es sopa de arroz, hambre a las dos, ¿cierto? O sea, cuando uno come muchas harinas, que son carbohidratos simples, te generan mucha saciedad, pero es una saciedad muy cortica. Entonces, claro, tú estás bien 1 hora, 2 horas más, posiblemente 3 horas, pero rápidamente vuelves y necesitas otra ingesta, consumir nuevamente otro alimento, ¿cierto? Eso es lo que los generan los carbohidratos, como un círculo vicioso de estar comiendo porciones chiquitas, pero muy fraccionadas. Entonces, esto nos lleva a que tu sistema esté todo el día activo, todo el día funcionando, ¿cierto? Si uno más bien se muda y trata de consumir alimentos que generen una saciedad un poquito más larga, que te dure más esa sensación de saciedad y de llenura, proteínas, si tú hiciste restricción de carnes rojas, pues digamos que eso ya sería pues como un caso muy individual, pero las proteínas, sobre todo cuando se acompañan de fibra, por ejemplo de ensalada, de ensalada no, de vegetales, producen una saciedad que es más duradera en el tiempo, que te dura un poquito más y además que aprendes a que tu cuerpo utilice lo que ya tienes guardado, que no aprendes a depender del pan, porque es que uno, por ejemplo, desayuna a las 10:30, ya está desesperado del hambre, entonces se busca un pancito. Claro, lo que estábamos diciendo, siempre dependes como de un recurso externo, de tener que estar comiendo algo chiquito para funcionar. Y es porque tu metabolismo ya está funcionando es a expensas de esas harinas, ¿cierto? De esos alimentos ultraprocesados como el pan. Entonces, hacer ese cambio de metabolismo y decirle al cuerpo, no, es que no va a comer, es que no hay pan a las 10 de la mañana, es que usted ya tiene cosas guardadas con las que puede aprender a funcionar. Hacer esa transición se puede demorar varios días, incluso varias semanas, pero cuando ya tú la logras hacer y logras sanar ese metabolismo y sobre todo estabilizar toda tu parte hormonal, pues vas a ver que simplemente haciendo 3 comidas en el día, por ejemplo, va a ser suficiente para ti. Pero tendrían que ser 3 comidas muy completas, muy suficientes
y muy balanceadas. Créeme que si almuerzas una ensalada, pues tú y posiblemente el 90% de las personas que estemos acá vamos a tener hambre a la hora o incluso más rápido, ¿cierto? Pero cuando tú consumes proteínas, proteínas de buena calidad, ¿cierto? Proteínas de alto valor biológico, vegetales, grasas saludables, a veces quitamos las grasas con mucho temor de nuestra alimentación, grasas saludables y evitas las harinas malas, o sea, las harinas blancas, las harinas refinadas y el azúcar, va a ser más fácil lograr ese proceso. No es fácil, no es fácil. Créeme que cuando uno hace 5 comidas o 6 comidas al día, está acostumbrado al tinto con galletas cuando me levanto, desayuno a las 8, media mañana a las 10, almuerzo a las 12:30, cafecito con galleta a las 3, el algo a las 5, la comida a las 7 y la aromática con galletas antes de dormirme. Cuando uno tiene ese metabolismo tan fraccionado, tan inmediato, hacer el cambio puede tomar varios días, pero es súper agradecido el organismo y los resultados que uno logra ver ahí. Muchas gracias. Con mucho gusto, Marjorie, y de verdad que lo que te puedo ayudar para acompañarte en tu proceso, con mucho gusto. Dale, gracias. Bueno, entonces queda pues como resuelto el primer mito de que es necesario comer cada 2 horas, cada 3 horas, de hacer las 5 comidas en el día, ¿cierto? Creo que queda como resuelto ese mito. ¿Qué sí es importante? Respetar el ciclo circadiano, tratar de comer solamente de día, no comer de noche no nos funcionan bien las hormonas que hacen el metabolismo, las enzimas que hacen la digestión, entonces tratar de que la última comida sea como mucho 6, 7 de la noche, pero que todavía haya luz del sol. Procurar hacer, todas las personas deberíamos hacer 12 horas como mínimo de ayuno, personas sanas, ¿cierto? Que no tengan ninguna enfermedad. Acuérdense que estamos hablando de cosas muy generales. Durante la noche tratar de hacer un ayuno siquiera de 12 horas. Comer solamente con hambre real, no porque es que es la 1 y es hora de almorzar, como con el horario pues así establecido, sino aprender a identificar esas señales de hambre real y comer cuando en realidad pues se siente como esa necesidad, y recordar que todos somos diferentes, todos los organismos somos distintos, todos los metabolismos funcionamos diferentes, y por eso acá estamos hablando pues como de cosas generales, porque no podemos como individualizar y dar esa recomendación para todos, ¿listo? Entonces creo que resolvemos como la pregunta de cómo debemos distribuir las comidas a lo largo del día. La segunda pregunta que teníamos por acá. Están viendo mi presentación, ¿cierto? Es que no quiero que me vuelva a quedar sin... Sí, pero todavía estamos en cómo debemos distribuir las comidas a lo largo del día. Sí, María, gracias. Bueno. La segunda pregunta, que estaba como relacionada con las etiquetas nutricionales, era qué es lo más importante que debes mirar en las etiquetas nutricionales cuando quieres comer más saludable. Muchas veces en el supermercado nos enredamos mirando este sí, este no. Casi la mayoría de las personas miran es que tengan muy pocas calorías. Otros miran es que no tenga colesterol, que tenga poquitas grasas, o otras personas miran los gramos de carbohidratos y me dicen, doctora, yo escogí este yogur porque tenía 5 carbohidratos, en cambio el otro tenía 10. La respuesta que era correcta era la última, que era mirar la lista de ingredientes, ¿cierto? Esa era pues como la respuesta adecuada. Y respondieron muy bien, los felicito. Los que participaron, no participaron muchos, pero sí. Por favor, ¿alguien tiene el micrófono No. prendido? Cielo lo tiene abierto. Ay, Cielo. sí. Ya es.
minutico. Listo, entonces, ¿por qué es importante mirar las etiquetas nutricionales cuando vamos a mercar o cuando vamos a comprar pues como algún alimento, ¿cierto? Quiero darles, no es un taller para aprender a leer etiquetas nutricionales, es un tema muy largo, muy completo, pero sí quiero que nos llevemos como 2 o 3 ideitas principales y grandes cuando vayamos a comprar un producto, para no estarme guiando que es que tiene muchas calorías, poquitas calorías, muchos carbohidratos, poquitos carbohidratos. En general, las etiquetas nutricionales tienen mucha información, información que puede ser confusa, muchas veces muchos nombres, muchos números, porcentajes que pueden ser difíciles de interpretar. Entonces, quiero dejar como 2 o 3 ideitas claras de lo que vamos a mirar en cuanto a las etiquetas nutricionales, ¿cierto? ¿Qué es lo más importante acá? Entonces, aprender a leer etiquetas nutricionales nos ayuda a eso, a hacer elecciones saludables, a que cuando vayamos a mercar o estemos en un, no sé, restaurante, supermercado, lo que sea, y vayamos a comprar algún alimento, pues nos ayuda a tomar como una mejor decisión. Si estamos entre dos, no sé, granolas, que ustedes sean capaces de voltearlas y decir, voy a elegir esta porque esta es más saludable para mí, esta puede ser mejor para mí. Entonces, más importante que leer la parte de los números es mirar los ingredientes que hay en la tabla, en la lista de ingredientes, para que ustedes sepan qué están comiendo, para que ustedes sepan qué se están llevando a la boca, ¿cierto? Recuerden que la lista de ingredientes siempre está en orden de mayor a menor. El primer ingrediente siempre es el que más tiene y van disminuyendo progresivamente mientras los van enumerando, ¿cierto? Están entonces en ingredientes de mayor cantidad a menor cantidad. Vamos a mirar estos dos productos. Aclaro que no tengo conflicto de intereses, no quiero hablar de ninguna marca buena, ninguna marca mala, satanizar o promocionar algún producto, ¿cierto? No me corresponde, pero simplemente traigo como algunos ejemplos para que sea como fácil y claro para nosotros. Entonces, vamos a mirar son 2 mantequillas de maní, me imagino que las han visto pues posiblemente en el supermercado, no sé si sean productos que ustedes consumen, pero digamos que es como para aprender el ejemplo, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar por detrás el de la mantequilla de tapita verde y el de la mantequilla de maní de tapita blanca, ¿cierto? Doctora, no ha pasado la imagen. No, Dios. Ahora sí. Ya sí, están viendo las tablas. Sí, señora. Eso, ¿cierto? Listo. Entonces, yo no quiero que se enfoquen ustedes en esta parte de los números y los porcentajes. Vamos a leer solamente abajo. Miren que abajo dice ingredientes. Vamos a leer el de la derecha de la tapita verde. Dice ingredientes, maní tostado, punto. No tiene nada más. Listo. Usted que está comiendo cuando compra esa mantequilla de maní, no está comiendo nada más, ¿cierto? Vamos a leer los ingredientes de la mantequilla de maní de tapita blanca. Tiene maní tostado, emulsificante, ésteres de glicerol, compuestos de ácidos grasos, sal marina, edulcorante artificial, sucralosa, antioxidante y unos químicos que ni siquiera somos capaces de pronunciar, ¿cierto? Con esto, sin mirar los números, ni los porcentajes, ni nada, ¿qué creen que es un alimento más natural? O sea, ¿cuál de las dos creen que es un alimento más sencillo de consumir? El de tapita verde. Exactamente. Entonces, el mensaje acá con este ejemplo de la mantequilla de maní es que no quiero que nos enfoquemos en la tablita, en los cuadritos, sino que leamos los ingredientes. O sea, si usted quiere consumir mantequilla de maní, ¿qué tiene que tener la mantequilla de maní? Pues maní, ¿cierto? Debería ser muy fácil de interpretar. Cuando tiene tantos químicos y cosas que, como yo siempre digo, a veces uno ni es capaz de funcionar, pues qué mensaje le está dando eso a tu cuerpo, ¿cierto? Eso cómo va a interferir en tus hormonas, en tus enzimas, en tu funcionamiento, ¿cierto? Entonces, esa es la primera, leer simplemente la tabla de ingredientes. ¿Qué es importante mirar en esa lista de ingredientes? Que no tenga azúcar. Esa es una recomendación importante, que no tenga azúcar. Incluso
hay mantequillas de maní que tienen azúcar adicionado, no tiene pues como mucho sentido, ¿cierto? Entonces, incluso esta la tenía, la de tapita blanca, decía, tenía un edulcorante artificial. Entonces, ese es como tip número 1, que en la lista de ingredientes, al menos en los primeros, no esté el azúcar, ¿cierto? No tenga azúcar. Y a veces es difícil saberlo porque el azúcar tiene, no sé, más de 50 nombres, en otras partes dicen que más de 100 nombres, y como ya hay tanta conciencia y ya las personas sabemos que comer azúcar no es lo más saludable, la industria trata de ponerle otros nombres, entonces dice jarabe de maíz o melaza o otro nombre como para ponerlo como camufladito, que uno no se dé cuenta que en realidad está consumiendo azúcar. Entonces, acá les dejo como algunos de los muchos nombres que tiene el azúcar, me confirman si los están viendo, y la idea es que en los ingredientes no aparezca pues como Sí, señora. como ninguno de estos nombres. Segunda recomendación importante, que ustedes sepan el tamaño de la porción. Por ejemplo, estas gomitas, por poner cualquier cosa, ¿cierto? Porque puede ser cualquier otro producto. En la parte de arriba dice porciones por envase. Quiere decir esa bolsa o ese tarro o ese frasco que usted está comprando, cuántas porciones tiene, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta bolsita de gomitas, que posiblemente se las coma uno en una sola sentada, tiene 5 porciones, listo. Entonces, la información que dice acá, la cantidad de carbohidratos, la cantidad de azúcar, no es por la bolsa completa, es por la porción. O sea, que esto que usted está leyendo acá de la cantidad de azúcar y de carbohidrato, lo tendría que multiplicar por 5, ¿cierto? O distribuir esa bolsa de gomitas en 5 días. Entonces, esa es como la otra cosa clave que quiero que piensen. No sé si ustedes conocen el maní, la especial, es una bolsita grande que uno consume, y eso posiblemente es una porción, pero tú lees cuántas porciones por envase tiene y dice 1.5. Entonces uno cree que se comió X cantidad de calorías y en realidad es un poquito más, ¿cierto? Porque la bolsita traía una porción y media. El Tehatsu, por ejemplo, también. Cada botellita, que son grandes, no tiene una porción, tiene 2 porciones. Entonces uno tiene que mirar la lista de ingredientes y saber que se refiere solamente a una porción y que no precisamente el empaque tiene una sola porción. A veces tiene más de una porción, como es el ejemplo de estas gomitas que parecen chiquitas, pero que tienen 5 porciones, ¿ok? Esa sería entonces como la otra recomendación clave que quiero que se lleven. Y con la lista de ingredientes a veces es difícil saber qué es bueno, qué es malo. Yo simplemente quiero decir como que las cosas que suenen bien, los nutrientes que suenen positivos, que tenga proteína, que tenga fibra, que tenga calcio, pues que sí los tenga, ¿cierto? Y nutrientes que no son tan chéveres, que no son tan saludables, como la grasa, como el sodio, pues que lo tengan como en menor cantidad. Listo. Nosotros en Nutres, que es donde yo trabajo, tenemos un taller súper completo sobre lectura de etiquetas nutricionales, y es casi que de los primeros pasos que uno tiene que hacer cuando quiere aprender a alimentarse saludable. Acá son pues como algunas pinceladas, como cosas muy generales, pero sí quería que se llevaran como esas 2 o 3 ideitas claras para aprender a interpretar las etiquetas nutricionales. Bueno, la tercera pregunta, el tercer mito nutricional que habíamos hablado era: ¿productos etiquetados como light o bajos en calorías son más saludables? Sí, siempre busco opciones que digan light. B, no sé, nunca me fijo en eso. Y C, no siempre. En general trato de evitar esas etiquetas. Los felicito. Perdón, ¿no te ha pasado la imagen? Eso ya. Entonces, todos esos productos son más saludables. Los felicito. Respondieron súper bien las personas que respondieron.
piénsenlo así, el cuerpo no sabe de números, el cuerpo no sabe de porcentajes, el cuerpo simplemente sabe de nutrientes, ¿cierto? Entonces, a veces no siempre ser light, ser gluten free, ser 0% grasa, tener todas esas etiquetas que incluso miren, por ejemplo, la bolsita del chocolate Looker, me confirman si la están viendo, tiene una forma que semeja a una silueta. El tarrito del yogur tiene una forma que simula también como una silueta femenina, haciéndonos como creer y bombardeándonos de información como si fueran productos más saludables, ¿cierto? Pero entonces acuérdense que nosotros no somos hornos que quemamos calorías, nosotros somos cuerpos que sensamos nutrientes más que números y porcentajes. Entonces, recomendación número 1, no cuenten calorías, no pierdan su tiempo, es poco preciso, no es saludable, es confuso y no van a tener resultados, ¿cierto? Nuestro cuerpo no sabe cómo de eso. Hay una cosa que se llama la teoría del balance energético y es que si uno consume más calorías de las que gasta, va a subir de peso, ¿cierto? Pero que si gasta más calorías de las que consume, va a bajar de peso. Entonces uno dice, bueno, esto tiene tantas calorías y cuentan cuántas calorías se comen en un día, entonces debería bajar de peso. Pues chicos, no. O sea, es que si fuera así de sencillo, si fuera así de fácil, no existiría la obesidad en el mundo. Sería muy fácil. Sería simplemente gastar más de lo que estoy comiendo. Pero no es tan simple, no es tan fácil. Todos tenemos hormonas y metabolismo y muchos otros factores que influyen que no lo hacen como tan sencillo. Y un ejemplo claro para entenderlo, para que se lleven también este mensaje claro el día de hoy, es que vale más la calidad que la cantidad. Estas dos imágenes que ustedes ven al frente tienen las mismas calorías, 250 calorías. No es lo mismo. Creo que esto no necesita explicación de un médico, ¿cierto? O sea, obviamente no es lo mismo comerse una ensalada con vegetales, con proteínas, con grasas saludables, a tomarse la bebida, pues que aparece al lado izquierdo. Entonces, ese es el mensaje importante. No contemos calorías. No siempre que diga light o bajo en calorías o 0% o estas palabras significan que sean más saludables, ¿ok? Vale siempre más la calidad que la cantidad. Además, porque cuando dicen light, que les quitan el azúcar, les quitan algún ingrediente, les adicionan otras cosas, les adicionan químicos como para tratar de compensar lo que se ha quitado, ¿cierto? Por ejemplo, se me acaba de ocurrir aquí otro ejemplo. Ustedes conocen el jamón, Pietrán. el Pietrán tiene una versión como más saludable, ¿cierto? Tiene una versión como light. Eso es lo que creíamos. Eso es lo que creemos todos, ¿cierto? Entonces dice bajo en grasa, claro, entonces le quitan la grasa, pero como queda tan maluco y de una textura que puede ser muy maluca, le adicionan otras cosas, le adicionan almidón y otras cositas para que quede mejor. Entonces, no siempre light, finesse o bajo en grasa es sinónimo de buena calidad. ¿Listo? Vamos a mirar este cereal. Acuérdense que no quiero hablar ni de marcas, ni hablar ni bien ni mal de nadie, simplemente ejemplos para que sea más fácil de entender. En el consultorio es frecuente que me digan, doctora, quiero empezar a bajar de peso y lo primero que hice fue botar el cereal de tigre o de elefantico y me compré este, ¿cierto? Que además vale 3 veces más. Miren la lista de ingredientes, ni se las voy a leer, ¿cierto? Porque de aquí solamente uno ve por encimita 3 o 4 nombres del azúcar, ¿cierto? Por acá dice azúcar, jarabe de glucosa que es azúcar, miel que es azúcar, aparte de eso tiene endulzantes artificiales, tiene un montón de cosas, o sea, yo creo que esto en realidad no es ni siquiera comida, ¿cierto? Son un montón de cosas adicionales, conservantes y químicos que no creo que le vayan a dar pues como un buen mensaje a nuestro cuerpo. Entonces, como para terminar acá, siempre leer la lista de ingredientes.
quiero aclarar acá para ir como cerrando palabras que a veces pueden parecer confusas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno de los términos que a veces es confuso es orgánico. Le ponen a cualquier cantidad de alimentos nombre de orgánico. Entonces, por ejemplo, panela orgánica, cereal orgánico, vegetales o frutas orgánicas, todo eso, ¿cierto? ¿Qué significa orgánico? Orgánico significa que cuando lo cultivaron no usaron pesticidas, ¿cierto? ¿Que esto hace que sea de mejor calidad? No sé. Eso hace que sea más limpio, claro, hace que sea un producto mucho más limpio. Idealmente, o sea, eso es un beneficio, ¿cierto? Pero no quiere decir que le quite lo malo. O sea, la panela, chicos, seguirá siendo panela, ¿cierto? Así sea orgánica o así se hayan utilizado pesticidas en su procesamiento o en su forma, pues, de producirla. ¿Listo? Entonces, otra palabra que no siempre es favorable, orgánica. Palabra confusa número 2, libre de gluten o gluten free. ¿Qué significa gluten? El gluten es una proteína, ¿cierto? Es una proteína que tiene el trigo y muchas veces hay personas, claro que sí, personas que tienen enfermedad celíaca, intolerancia al trigo, que deben evitar los productos que tengan gluten. Pero no es una cosa generalizada para todos, o sea, no es que todos de ahora en adelante debemos empezar a evitar el gluten, ¿cierto? No, solamente las personas que tengan estas condiciones que acabo de mencionar deben hacer restricciones del gluten, pero ya está, miren esta foto que está acá, es agua, dice gluten free, ¿cierto? O sea, agua sin gluten. Hasta el agua que sale por la llave no tiene gluten, ¿cierto? Entonces, simplemente lo hacen como para confundirte, para cobrarte más, porque pues si un agua vale X cantidad, si es un agua libre de gluten, va a valer 10 veces más, pero cualquier agua va a ser libre de gluten, entonces no se dejen confundir tampoco por esta palabra. Gluten free significa simplemente que no tiene gluten y las personas que no deben consumir gluten como las personas que tengan intolerancia o enfermedad celíaca son las que deben hacer esta restricción. El resto de los mortales no tenemos como indicación de hacerla. ¿Listo? Palabra confusa, integral. ¿Todo lo integral es mejor? No sé. Integral significa que tenga más fibra, ¿cierto? Pero a veces le ponen, no sé, un colorante como color caramelo para que se vea más cafecito y le ponen el título de integral y ya pues uno cree que está comiendo mucho más saludable y que este pan puede ser mejor que un pan blanco. Pero acá, consejo, lo que ya aprendimos al principio de la charla, mirar la lista de ingredientes y saber exactamente qué tiene este pan para saber si es integral en realidad o si no lo es y no dejarnos confundir por las palabras confusas que aparecen como en las etiquetas frontales o en los empaques de los alimentos. ¿Listo? Me quedaba todavía un mito, pero no sé, Vanet, si estamos bien de tiempo o si lo dejamos para una próxima oportunidad. María Eugenia, Vanessa. Bueno, yo considero que lo podemos dejar en otra oportunidad porque ya son las 7:30 o si el público considera que podemos abordar esto de manera rápida y hacer las preguntas y dar cierre a la conferencia, se puede hacer. Si no, entonces entramos al espacio de interacción con las preguntas. Solamente falta un mito. Sí, María, falta uno. Pero hagamos ese y ya hacemos las preguntas. Listo. Yo soy súper encarretada, o sea, yo empiezo a hablar de esto que pues es en lo que trabajo, lo que me apasiona y se me va el tiempo muy rápido, pero sí sé que ya pues Pero estoy pasada. Está muy interesante, entonces hagamos ese mito, a ver, y ya hemos preguntado algunas cosas, terminamos de preguntar. Listo, entonces para cerrar acá el tema de las palabras raras y de las etiquetas y de las calorías, mensaje principal, volver a lo simple, no nos enredemos, no tiene que ser costoso, no tiene que ser comprado en mercado saludable, no tiene que ser enredado, es volver a lo simple, a comer más sencillo y más natural. ¿Listo? Entonces para terminar acá. El otro mito, el último que teníamos es los batidos verdes en ayunas son buenos.
o no son buenos, ¿cierto? Son beneficiosos. Las dos respuestas eran sí, ayudan a bajar de peso y a desintoxicar el hígado, y B, no, no sirven para nada, ¿cierto? Entonces, últimamente a los batidos verdes se les han atribuido un montón de características y de beneficios casi que mágicos para la salud, y aquí pues menciono algunos, ¿cierto? Que para limpiar el colon, que para si usted tiene el metabolismo lento, que para alcalinizar la sangre, bueno, un montón de cosas que en realidad pues me parece que es gente muy creativa la que se inventa todo eso, pero con muy poco soporte científico. Los batidos en ayunas, pues, perdón, los batidos verdes son no más que vegetales y frutas mezclados y procesados, ¿cierto? Pero al pasarlos por la licuadora no es como que se les adicionen propiedades mágicas que ya con eso vas a dejar de retener líquidos o a mejorar la digestión, no, ¿cierto? Consejo, los vegetales y las frutas habría que comerlos enteros, o sea, no le puedes sacrificar la fibra, que es uno de los principales beneficios de los vegetales, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que sean enteros, que lo mastique. ¿Quién debe comer batidos? Pues el que no tenga dientes y no sea capaz de masticar la ensalada, ¿cierto? Pero de resto no tiene como ninguna otra indicación, ¿cierto? No es que esté mal, o sea, no es que esté mal comérselos, como les digo, son simplemente frutas y vegetales licuados, pero no tienen pues como esas otras beneficios adicionales. Una posible desventaja que pueden tener es que la mayoría de estos batidos, como a veces el sabor no es tan chévere, les adicionan frutas, y como se consumen en ayunas, no se recomienda porque la fruta en ayunas puede presentar picos muy altos de insulina que se asocian a sobrepeso, o en personas que tengan trastornos del metabolismo de los carbohidratos, no deberían consumirlos, pero de resto, digamos que es una alternativa que queda como en veremos. Esa es una desventaja, ¿cierto? Y una posible ventaja que tiene, y para quienes yo los recomiendo, es para las personas que no les gustan los vegetales. O sea, para las personas que dicen, no, vea, yo intenté todas las ensaladas, yo lo intenté con vinagreta, sin vinagreta, por la mañana, por la tarde, a mí definitivamente no me gustan los vegetales. Pues una forma muy triste y un poquito aburrida de consumirlas es así, ¿cierto? Pasándolos por una licuadora y casi como si fuera un remedio. A mí personalmente me parece más rico, pues, una ensalada, ¿cierto? O vegetales de muchas otras formas, al wok, gratinados, cocidos, en cremita, de cualquier forma, que así, ¿cierto? Pero no es que esté mal, pues, como en esos casos, ¿listo? Entonces, ese era como el último mito que tenía por acá. No sé si de pronto haya otras preguntas, otras inquietudes, algo más que nos haya como faltado por conversar. Pues es que fue como tan claro que yo creo que quedamos sobre todo con lo de que gastamos tanto dinero porque dice orgánico, porque dice light, porque además todo es costosísimo, porque dice no sé qué, entonces esto fue maravilloso, porque qué bobada tan grande. Sí, es una bobada, María, o sea, el consejo es volver a lo simple. O sea, si tú me preguntas a mí dónde merco, para mí, para mi familia, para mis hijos, en la plaza de mercado, o sea, frutas, vegetales, granos, alimentos pues como más sencillos y sin tantas cosas adicionadas. Eso es como la comida real, lo que deberíamos comer. Ese es un mensaje súper clave, y me encanta que sea como lo que te lleves el día de hoy. Sí, maravilloso. Ana María, una preguntita. Todo esto de chatarra, también desecharlo, ¿verdad? O mirar los ingredientes o alguno de ellos. ¿De qué? Perdón, no te entendí la palabra. Todo esto es chatarra, la comida chatarra. Sí, la comida chatarra es como lo que llamamos los ultraprocesados, ¿cierto? La comida chatarra va el mecato, que no es comida, o sea, si lees la lista de ingredientes de bueno, no voy a decir nombres, pues, de cualquier mecato, eso ni siquiera es comida, o sea, son un montón de cosas que yo creo que alguien en su sano juicio, ay, madre, es que no me había dado cuenta que era usted la que me estaba preguntando.
Ella es la youtuber nuestra, de la asociación. Ay, no, tan linda. Bueno, no, entonces eso pues eso en realidad no es comida, eso no le aporta nada a nuestro organismo, nos llena temporalmente, pero no nos nutre, entonces no. Comida chatarra, yo diría mecato, ¿cierto? Salsas, las salsas que a veces uno por comodidad o por facilidad utiliza, sería recomendable pues usar como condimentos más naturales sin necesidad de recurrir a salsas preparadas, a cubos de caldo, a todos estos alimentos. Y lo otro serían los alimentos congelados, que vienen, que para preservarlos tienen también muchos preservantes, valga la redundancia, como para poderlos utilizar. Eso sería como lo principal. Es con lo que hacen como la comida rápida. Muchas gracias, Ana María, muchas gracias por todo Con esto. mucho gusto, madre. Ana María, me pareció interesantísima tu charla, definitivamente, y eso sí hay que coger desde los pequeños a enseñarles cómo deben comer, porque eso la gente, por facilitarles, como tú dices, una lonchera a las carreras, les echan cualquier cantidad de basura, esa es la palabra, y Esa dejan es la ahí de palabra. es una pura basura. Entonces los niños enseñan es a eso, o los que están todo el día pegados ya de una tablet, de una cosa, entonces ya les dan la comida, es cualquier cosa. Yo creo que eso es volver a reeducar a la gente y hacerle ver que los niños son los que en este momento necesitan una atención en ese aspecto, y los adultos tienen que dársela. Eso sí me parece interesantísimo tu charla. Y Muchas gracias, Luz Marina. sí, muy interesante, muy importante. Es un reto con los niños, pues, y te lo digo yo, que soy mamá de 2 chiquilines, con ellos es muy difícil porque uno se ve expuesto con otros niños en una piñata, los abuelos, bueno, un montón de cosas, se ven expuestos a un montón de alimentos que no son saludables, entonces es un reto para uno como ayudarlos a llevar una alimentación saludable, pero no es imposible, y desde que uno lo haga de una forma tranquila, no obligándolos y no satanizando tampoco ciertos tipos de alimentos, sin que ellos aprendan como desde la conciencia, es muy gratificante, pues para mí, por ejemplo, como mamá, ver a mi hijo de 4 años tomar elecciones saludables, o sea, claro, prefiere en una fiesta coger la fresita o el pedacito de queso que el mecato o las gomitas, ¿cierto? sí. Sin yo presionarlo, o sea, sin yo decirle, mira, no puedes comer esto es muy malo, elige más bien esto, no. Simplemente Sí. como uno los va llevando y uno les va enseñando, ellos aprenden súper fácil, o sea, los niños son unas esponjitas, entonces es muy gratificante ver ellos Total. cómo aprenden eso. Y, y sobre todo que tengan una buena relación con los alimentos, o sea, ahorita pues en adolescentes, incluso ya desde personas mucho más jóvenes, hay muchos trastornos de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia, son personas que tienen muy mala relación con la comida, que genera temor, que genera culpa, que genera un montón de sentimientos que no debería ser. Entonces, por eso es que yo no quería hablar como de restricción, de dietas, de contar calorías, sino de tener una relación sana con la comida, de uno aprender a escuchar a su cuerpo y qué es lo que uno necesita, porque por eso con los niños es súper clave, súper clave. Eso va mucho en la mamá, te digo, porque yo tengo una nietecita de 21 meses, va para los 22 meses, y ella te coge la florecita de brócoli, te come totalmente así, y lleva a su jardincito también la fresa, lleva la fruta, y ella lo coge con una naturalidad, porque no se le echa nada de eso, pero muchos de los niños les echan cualquier cosa. Entonces ella pregunta Así muchas veces, me contaban ¿qué es eso? Pues porque nunca la han visto. Pero sí, yo digo que es muy importante estas charlas que tú estás dando, también darlas en esos espacios. A los padres jóvenes, que tal vez muchas veces la gente por la premura de la vida se facilita con cualquier comida de esas que son rápidas y entonces empiezan, como se dice, a envenenar a los niños. Como a llenarlos por llenarlos, ¿cierto? Como a llenarlos como exacto. Por llenar un costal, pero en realidad no los están nutriendo y no los están nutriendo. alimentando. Entonces yo digo que es muy importante eso, porque mira que ahora pues que
qué es lo mejor? Y realmente lo mejor, por ejemplo, es una medicina preventiva, donde a la gente empieza, los niños todos son monitoreados desde que paran y de un momento a otro y los niños se vuelven obesos, se vuelven una cantidad de cosas, entonces ahí es donde tienen con colesterol alto, Luz María. Yo tengo en mi consultorio pacientes de 7, 8 años que se marean y les hacen exámenes, colesterol por las nubes, ¿cómo te parece? prediabéticos, y uno dice, pero tienes 8 años, 9 años, sí. Entonces es como muy alarmante, Claro, ¿cierto? eso es, entonces... Y no es solamente eso que tú mencionas como el tipo de alimentación, sino la forma de alimentarse también, Claro. O sea, es muy frecuente, vea, uno sale a un restaurante y los papás van poniéndole un celular acá al niño que casi no ve más allá para que coma, ¿cierto? Y le cucharean como llenándolo y viendo una pantalla, entonces como que no aprenden, o sea, no disfrutan lo importante que es alimentarnos, porque es que alimentarnos es una necesidad, o sea, nadie aquí vive del amor y del aire solamente, ¿cierto? O sea, todos necesitamos comer para alimentarnos, pero también es como la forma en que lo hacemos y la forma en que lo transmitimos pues a nuestros hijos y transmitir generaciones. También que con la comida ni se premia ni se castiga. Jamás. Entonces, eso es importante, eso, porque eso, y yo digo que esta parte de la nutrición es importante empezar a trabajarla desde niños, inclusive como una cátedra de nutrición a los niños, porque los niños llegan a la casa y ellos ya, pues sobre todo donde tengan malos hábitos, empiezan a decir, ya no debemos comer esto, y pueden inclusive hasta culturizar ya a los papás. Que sean ellos mismos los que tomen la decisión. Claro, Eso es lo que yo te digo que es muy gratificante, cuando son ellos mismos los que toman la decisión de hacerlo. Muchas veces premiamos con los alimentos, ¿cierto? Claro. Y ve, si haces esto, entonces te doy un dulce, o si no te comes el almuerzo, entonces no podemos bajar al parque, ¿cierto? Premiar y castigar. Y luego somos adultos con un montón de conflictos, o sea, tenemos un día difícil en el trabajo, salimos de una reunión difícil o que no fue muy exitosa y nos premiamos a nosotros mismos, no, una hamburguesa enorme con 200.000 salsas, Entonces, uno mismo como siguiendo esos patrones compensatorios que aprendió en la infancia y que pues hablan es de una muy mala relación con la comida. Claro, y me parece importante, por ejemplo, ese tipo de actividades o de charlas, dárselos a nivel de los niños en los colegios. En los colegios hay que irlos enseñando como una extracurricular, como se dice, porque ya pues en el pensum no dan eso, pero a la hora de la verdad eso es importante. Yo creo que sería una buena idea, María Eugenia, para el Comité de Educación. Yo te agradezco mucho, Luz María, tu comentario. Yo lo intento hacer, o sea, yo lo hago en Nutres, hacemos talleres de loncheras saludables. Lo vamos a mirar con el Comité de Educación, me parece perfecto. De alimentación saludable para niños. No, pero es que ni siquiera solamente para niños, para los papás. Es que... No, claro, claro, es para los papás. Incluso, por ejemplo, yo tengo un taller súper lindo, pues que lo hice con mucho amor, que es sobre lancheras saludables y tuve la fortuna de presentarlo en el colegio donde entró mi hijo y eso, claro, es para los papás y es como un despertar, porque es que la maternidad es, pues, muchas personas que tienen malos hábitos son súper cuidadosos tratando de alimentar bien a los hijos y descuidando su propia alimentación. Entonces, o sea, antes la maternidad es una oportunidad para que todos aprendamos y para que como familia mejoremos eso, ¿cierto? Yo sé que todos tenemos experiencias de infancia que hay cosas que de pronto no fueron como hechas de la mejor manera, ¿cierto? Es que mi mamá me da Coca-Cola desde que tenía 3 años, o a mí me mandaban para el colegio rosquitas y papitas todos los días. Entonces, no es como juzgar eso, porque pues esas personas tomaron las mejores decisiones con todo el amor y con la información que tenían en ese momento, pero sí es como la oportunidad para que nosotros que ya podemos tomar un poco más de conciencia, lo hagamos con otras generaciones y con nosotros mismos. Nunca es tarde para mejorar como esos hábitos. Muy bien. Bueno, por favor, quien tiene el micrófono abierto lo puede apagar para que Vane cierre la... Sí, ya dando el espacio para las apreciaciones y las preguntas,
Le queremos agradecer a la doctora Ana por este espacio brindado, porque es un espacio de muchos conocimientos que yo sé que todos los que estamos en este momento nos vamos con muchos aprendizajes y con la conciencia de que debemos primero trabajar en nuestra alimentación, en nosotros, para podérselo transmitir a estas nuevas generaciones, ¿cierto? Como decía Ana, para que ellos no sigan estos mismos patrones y puedan tener una alimentación sana, tener una buena relación con estos alimentos y que puedan seguir em, mejorando su calidad de vida. Entonces, le queremos agradecer por este espacio, por estos consejos, por estas recomendaciones y herramientas que nos brindó. También le queremos agradecer a cada asistente a esta conferencia por participar, por brindarnos de su tiempo. También desde la Asociación Iconfama les queremos agradecer a todos los asistentes. Esperamos que hayan disfrutado de este momento y también le doy paso a María Eugenia para que nos dé unas palabras. Bueno, porque es que yo le quiero agradecer a la doctora Ana María de una manera muy especial esta charla tan maravillosa. Ella es exalumna, compañera de mi hija, la conozco desde que estaba muy chiquita. Sí, por eso me da risa que me digas doctora, porque me conoces desde que tengo 5 años. Bueno, pero ay, cómo me siento de orgullosa, qué charla tan maravillosa, me siento orgullosa y bueno, espero que a todas, yo sé que todas nos vamos con una cantidad de información positiva. Muchísimas gracias, esperamos volver a tenerte en estos espacios y ya sabes que en la Asociación de Exalumnas también están las puertas abiertas. Mil gracias. Muchas gracias, María. Yo le agradezco infinitamente a la asociación. Me siento honrada y orgullosa de que me hayan tenido en cuenta. Lo hago con todo el gusto, con todo el amor, con todo el cariño, porque es como la casa, ¿cierto? Como la casa de nosotros. Entonces, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un tema muy amplio, muy extenso y sobre todo muy individual. Entonces, como decía Vane, hay que mirar la alimentación saludable, claro, pensando pues como en otras generaciones, eso es un plus, pero principalmente es por uno. O sea, la alimentación es la mejor manifestación de amor propio y de cuidado que podemos tener con nosotros mismos. Entonces, es como pues los mensajes principales que quiero que se lleven. Muchísimas gracias por la invitación, espero estar por acá. Les cuento pues que tengo mi consulta, si de pronto, porque vi también que había casos puntuales de hipotiroidismo, o, una paciente con cáncer. Entonces, si ya de pronto tienen así como cosas más puntuales o más precisas, por acá puede estar como mi teléfono, o si no en la asociación también tienen como todos mis números de contacto, por si de pronto pues hay alguien que desee como profundizar o individualizar más su alimentación, con mucho gusto.